Ajá, es obligatorio, al igual que las camaritas nos están pidiendo. Ya, chicos, se logra ver, ¿verdad? Sí. Ya, gracias. Bueno, el tema entonces del día de hoy es patología, bueno, la lesión y muerte celular. Como han visto en, en las preguntas, esto tiene que ver más que todo, o sea, con los daños que van a haber con las células, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es la patología? La patología va a ser lo que explica los sucesos que se dan cuando ocurre una enfermedad o hay un daño a nivel celular, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener dos conceptos, que va a ser etiología y patogenia. La etiología va a ser lo que va a ser conocido como las causas de la enfermedad, que puede ser las hipoxias, toxina, infecciones, reacciones inmunitarias, alteraciones genéticos, desequilibrios, ¿no? Y la patogenia van a ser los mecanismos de la enfermedad, o sea, cambios bioquímicos y cambios estructurales. ¿Qué va a suceder con la célula cuando se da una lesión, ¿no? Chicos, algo que considero importante es que yo voy a estar preguntando bastante, más que todo para mantenerlos enganchados en las clases, porque sí, a veces es muy aburrido saber que yo esté hablando todo el rato y ustedes ya pues, como que solo estén escuchando. Las preguntas no van a ser complicadas, van a ser cosas que estamos viendo y si es que no saben, no hay problema, porque estamos para eso, no para explicarlo, pero más que todo para eso, ¿no? Para que estén atentos y como que entiendan. Entonces, comenzamos con la respuesta frente al estrés. ¿Qué es lo que pasa? La célula está en un constante cambio para adaptarse a su entorno, frente a los estímulos a lo que está siendo mm, frecuentado o a los que está siendo expuesto, ¿no? Esto se llama la homeostasis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a una célula normal le va a llegar el estrés. Pongamos que, digamos, voy al gimnasio, entonces, ¿cuál sería el estrés? Ya pues el levantar las pesas, ¿no? Estoy exponiendo a las células a un estímulo. Esto va a conllevar que las células sufran un proceso de adaptación. Todas las células del cuerpo hacen esto. Sin embargo, cuando las células no pueden adaptarse, va a ocurrir la lesión celular. Una célula que no se adapta sufre de lesión. Entonces, esas lesiones pueden ser de dos tipos, ¿no? Las reversibles y las irreversibles. La diferencia es que la reversible tiene solución. Es cuando se da una afectación leve o temporal. La lesión irreversible ya es grave o progresiva en el tiempo y eso nos va a llevar a una necrosis o una apoptosis. Lo voy a explicar después. Entonces, en las adaptaciones vamos a tener que, ya como he mencionado, va a ser la respuesta de la célula frente a un estímulo. Vamos a tener cinco tipos de adaptaciones: la hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia y displasia. En la hipertrofia que tenemos, que va a ser cuando la célula está expuesta a estrés mecánico y o factores de crecimiento. Se da sobre todo en tejidos que no pueden tener división celular, como el músculo esquelético. Ahora, la hiperplasia va a ser cuando tenemos el estímulo de hormonas y factores de crecimiento. Va a ser en tejidos cuyas células se pueden dividir o que contienen abundantes células madres tisulares, como las células del músculo liso. Luego, atrofia se va a dar cuando va a haber un menor aporte de nutrientes o un desuso del tejido. Entonces va a haber una menor síntesis de los elementos celulares y un aumento de la degradación de los organelos celulares. Luego está la metaplasia, que va a ser un cambio de una irritación crónica que hace que las células tengan una mayor capacidad de resistir al estrés. Y por último, la displasia, que va a ser un cambio en la estructura celular, pero esta va a indicar una premalignidad, ¿no? Que la célula está cambiando y por esto es mucho o, bueno, va a tener una tendencia al cáncer. Entonces, Iyari, ¿me puedes decir, por ejemplo, qué tipo de epitelio tiene el esófago? No me acuerdo. Ok, Estratificado. tiene No sé. cilíndrico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el esófago vamos a tener una condición conocida como el esófago de Barrett. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un reflujo del ácido del estómago
hacia el esófago. Entonces, ¿qué va a haber? Una metaplasia. ¿Por qué? Porque vamos a tener una irritación crónica. Eh, el ácido del estómago va a estar llegando o cayendo a un epitelio que no lo va a resistir. Por ende, este epitelio va a tener una transformación hacia un epitelio escamoso, ¿no? Acá vemos una metaplasia. Ahora, Flavia, por ejemplo, Am, si ya digamos, yo para el verano quiero ponerme guapo, ¿no? Entonces voy mucho al gimnasio. Eh, ¿Esto qué va a ocurrir? O sea, ¿qué tipo de adaptación va a tener mi músculo después de levantar las pesas? Hipertrofia, se va a hipertrofiar. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede ser hiperplasia? Ah, porque explicaste que es del músculo esquelético y también por el estrés mecánico que va a hacer la célula cuando hacemos las pesas. Sí, está bien. Justamente el músculo esquelético no se va a dividir, no suele tener un crecimiento o una división celular, sin embargo, sí va a tener un crecimiento en el tamaño de las células, ¿no? Ya. Ahora, vamos a tener las causas de la lesión celular. Vamos a tener la hipoxia, isquemia, toxinas, agentes infecciosos, reacciones inmunitarias, anomalías genéticas, desequilibrios nutricionales y agentes físicos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, acá tenemos la célula sana y sufre de una lesión reversible. Entonces, ¿qué vemos? Tenemos una célula edematizada porque el agua del exterior ha logrado ingresar dentro de esta célula, pero vemos que después sufre de una lesión progresiva que va a terminar con la destrucción de la célula, ¿no? En este caso sería una necrosis porque es una muerte desordenada. Ya. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Vamos a tener primero la necrosis y la apoptosis. Siempre que vayamos a presentar la muerte celular, tenemos que considerar el punto sin retorno. ¿En qué consiste esto? Bueno, cuando hay una afectación de la primera M, que va a ser de la membrana, de la segunda M, que va a ser de la mitocondria, y de la tercera N, que va a ser el núcleo, ¿no? Entonces, si hay un daño en cualquiera de estas tres estructuras, ya se puede considerar que va a haber una muerte celular. Entonces, vamos a tener dos tipos de muerte celular principalmente. Vamos a tener la necrosis y la apoptosis. Marcela, ¿sabes cuál es la diferencia entre una necrosis y una apoptosis? No, no seguro. Ok. Ya. Principalmente que la necrosis va a ser una muerte desorganizada, va a ser por una lesión, una quemadura, por ejemplo, o un agente tóxico, mientras que la apoptosis suele ser de origen fisiológico, o sea, el cuerpo está mandando a destruir a una célula porque se ha dado cuenta que esta no va a funcionar, entonces ya la destruye, pero sin que haya inflamación, a diferencia de la necrosis, donde sí vamos a encontrar la inflamación, ¿no? Sin embargo, la apoptosis también se puede presentar bueno, en ciertas condiciones patológicas, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, las características tanto de la necrosis como de la apoptosis. En la necrosis, el tamaño celular va a estar aumentado, va a haber una tumefacción. Esto va a ser por el ingreso del agua hacia la célula por la ruptura de la membrana celular. Luego, en el núcleo vamos a encontrar pignosis, cardiorexis y cariolisis. Esto va a ser una secuencia. ¿Qué significa? Pignosis es que la célula o el núcleo de la célula va a condensarse. Cardiorexis que va a fragmentarse y cariolisis que va a destruirse totalmente, ¿no? Por las enzimas. Luego, como vemos la membrana alterada, es lo que les he dicho, ¿no? El punto sin retorno, membrana alterada. Contenido celular va a tener una digestión enzimática porque si hay una agresión a toda la célula, podría probablemente destruirse también los lisosomas, ¿no? Que van a liberar todas las enzimas. Luego va a haber una inflamación adyacente. Siempre que haya necrosis va a haber inflamación. Y el papel fisiológico, como ya he dicho, es siempre patológico. A diferencia de la apoptosis, en el tamaño celular se va a ver reducido porque la célula va a empezar a contraerse. Luego, el núcleo se va a dividir hasta en fragmentos del tamaño del nucleosoma. La membrana plasmática va a estar intacta. ¿Por qué? Porque ya les estoy diciendo eso, ¿no? Que no va a ser una muerte desorganizada, sino que la célula se va a dividir en pequeños cuerpos, que son los cuerpos apoptósicos. ¿Para qué? Para que vengan los fagocitos y se lo pueda comer sin inflamar nada. Ahora,
vamos a explicar los patrones morfológicos de lesión tisular. Vamos a tener seis. Ahí están, seis. La necrosis coagulativa por licuefacción, la gangrenosa, la gaseosa, la grasa y la fibrinoide. Entonces, comenzamos con la coagulativa. Acá vamos a tener que la arquitectura del tejido muerto va a mantenerse varios días. ¿Por qué? Porque la lesión va a desnaturalizar proteínas y enzimas y va a bloquear la proteólisis de las células muertas. Las células van a persistir hasta ser degradadas por lisosomas de leucocitos y el resto por fagocitos, ¿no? Eso se va a dar en órganos infartados, excepto en el encéfalo. Entonces, como explicación, la coagulativa, ¿qué va a pasar? No va a llegar el riego sanguíneo a un órgano. Entonces, las células van a perder todo su componente y las proteínas, las enzimas de esas células van a dejar de funcionar. Y al dejar de funcionar, no van a poder destruir a la célula, no van a poder entrar en la apoptosis, por ejemplo. Entonces, si queremos o si observamos una imagen al microscopio y observamos o queremos saber si es una necrosis coagulativa, debemos fijarnos en que sean células eosinofílicas anucleadas. No tienen núcleos y van a tener una tinción eosinofílica, ¿no? Luego vamos a tener la necrosis por licuefacción. Se van a dar en infecciones bacterianas o fúngicas y estimulan a las células inflamatorias, ¿no? Donde las enzimas de las células inflamatorias van a licuar el tejido. Esto se da, por ejemplo, en la hipoxia en el sistema nervioso central. Ahora, en caso tengamos una necrosis por licuefacción, pero de origen bacteriano o de origen infeccioso, se va a adquirir una consistencia viscosa y color amarillento denominado pus. Entonces, ¿cuál es la característica de la necrosis por licuefacción? El líquido viscoso, amarillento si es pus, ¿no? Luego, necrosis gangrenosa va a ser la suma de las dos anteriores. Por ejemplo, el ejemplo que siempre se suele dar con esto es el del pie diabético. Lo que pasa en el pie diabético es que deja de haber un riego sanguíneo, entonces tenemos primero una necrosis coagulativa en el pie, pero después puede haber una infección bacteriana, una infección fúngica, lo que nos va a llevar a una necrosis por licuefacción. Después tenemos la necrosis gaseosa, que va a ser en focos tuberculosos, va a tener un aspecto fiable y de color blanquecino amarillento del área necrosis. Se observa una especie de granuloma, la estructura celular no se respeta y se rodea de macrófagos y células inflamatorias. Acá la característica va a ser aspecto granular rosado amorfo sin estructura. Luego, necrosis grasa, que va a estar asociado a, por ejemplo, una pancreatitis aguda, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la lesión va a llegar a las enzimas pancreáticas, o sea, va a haber una liberación de estas enzimas que van a causar la liquefacción de las membranas de las células adiposas en el peritoneo. Y las lipasas, por ejemplo, van a degradar los ésteres de los triglicéridos contenidos dentro de las células adiposas. ¿Esto qué va a causar? Que las grasas liberadas se unan al calcio y se dé una saponificación. Entonces, en la necrosis grasa vamos a hallar áreas blanquecinas. Y por último, vamos a tener la necrosis fibrinoide que se va a asociar a reacciones inmunitarias con depósitos de complejos antígeno-anticuerpo en las paredes vasculares y a la hipertensión grave. Estos inmunocomplejos más proteínas vasculares se coloran de forma rosa brillante y amorfa en las tinciones de hematoxilina y eosilina, denominada fibrinoides, y se va a observar, por ejemplo, en vasculitis y trasplantes, que observamos un rosa brillante y amorfo. Entonces, ¿tienen alguna duda con esto? Porque les voy a preguntar para que reconozcan. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, Hilary, ¿me puedes decir qué órgano es este? Apéndice. ¿Perdón? El apéndice. No, Hígado. es... ¿Qué? Hígado. No, parece un hígado, pero es un corte de un riñón, está a la mitad. Ya, ¿qué se observa acá? Un área blanquecina. Esta va a ser la microscopía de este riñón. Ahora, según esta microscopía, ¿qué podrías decir qué tipo de necrosis? Y según, o sea, sabiendo qué órgano es. Hay áreas blanquecinas. ¿Perdón? Hay áreas blanquecinas. No, eh, no sé. ya.
Flavia, ¿tú sabes? ¿O tienes alguna idea? Sí, creo que falta irrigación al riñón, por eso hay una parte amarilla. Entonces, yo diría que es una coagulativa. Sí, justamente. ¿Y por qué? Porque si es que vemos a la imagen, o sea, la microscopía, vamos a observar a la derecha células eosinofílicas anucleadas, a diferencia de la derecha, ¿no? Donde sí se presenta el núcleo y todo bonito. Porque justamente es lo que hemos mencionado, ¿no? La coagulativa se da por falta de irrigación sanguínea. En este caso, probablemente sea un trombo en alguna de las arterias renales, entonces ya no ha habido perfusión, ¿no? Luego, Marcela, acá vemos el encéfalo. ¿Me podrías decir qué tipo de, de necrosis es? Em, Hay una que es de líquido cefalorraquídeo. Eh, Se me dio el nombre. Era la última, me parece. No, sería la licuefactiva. Porque uno, la licuefactiva es la que se va a presentar siempre que haya casos de hipoxia a nivel del cerebro. Y ya pues como vemos en la imagen se ve como que una especie de masa viscosa. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿No? Se ha alisado todo a partir de las enzimas. Luego, ya, y Yari, ¿me puedes decir este pie a qué pertenece? Ah, era el gangrenoso. Ay, no sé. Pero Sí, está no me bien. acuerdo el nombre de la necrosis. La necrosis gangrenosa. Ah, Está bien. Sí, es la suma de los dos anteriores, ¿no? De la coagulativa y de la licuefacción, justamente. Está bien. Ya. Flavia, esta imagen a la izquierda, ¿me puedes decir qué es? Eh, Creo que es esa que dijiste que tenía forma de quesito. ¿La gaseosa? No, no es la gaseosa. Ya, entonces, ¿sería la grasa? No, tampoco. Entonces, no sé. Ya, es la necrosis fibrinoide, porque acuérdense, rosa brillante y amorfa, ¿no? Acá vemos que está todo este complejo antígeno-anticuerpo y van a ver estos depósitos. Ahora, de la que me Me hablas de... preguntaste por esa. Pensé que Sí, sí. era la de negro con... No, no, esa sí estaba bien, esa sí es la gaseosa. Ya, Esa está bien, esa perdón. sí está Me bien, esa es equivoqué la... yo. Pensé que era otra Ajá, imagen. ya. Y por último, Marcela, ¿me puedes mencionar a qué pertenece esta imagen a la derecha? Esa es. No he oído. Ya, es, como mencioné, la necrosis grasa. Eso ha pasado porque probablemente hubo una liberación de las enzimas que lisaron todo y posteriormente hubo una saponificación de la grasa, ¿no? La unión de los triglicéridos y de las grasas con calcio. Ahora, vamos a hablar sobre los mecanismos de lesión celular. Vamos a tener uno, la hipoxia, isquemia, radiación y otros factores lesivos, las especies reactivas en oxígeno, radiación, mutaciones y mutaciones, estrés, infecciones que van a afectar a las mitocondrias, las membranas celulares, el núcleo y al retículo endoplasmático. Ahora, primero, en la mitocondria, ¿qué va a pasar? Después lo voy a explicar con mayor profundidad, pero por ahora es uno, va a disminuir el ATP y van a aumentar las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces, la disminución del ATP, ¿qué va a traer? Que disminuyan también las funciones dependientes de la energía, porque acuérdense que el ATP es la moneda de la energía. Y luego, el incremento de las especies reactivas de oxígeno va a causar lesión en los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos y que va a llevar a lesión celular, a una necrosis. Luego, en las membranas celulares puede pasar dos cosas. Uno, lesión de las membranas lisosómicas y lesión de la membrana plasmática. Si se daña la membrana de los lisosomas, que es donde están todas las enzimas, va a haber una fuga de estas enzimas y van a lisar la célula desde adentro, ¿no? En cambio, si hay una lesión de la membrana plasmática, se va a liberar el contenido de la célula y va a morir. Luego, radiaciones y mutaciones afectan al núcleo. Eso va a causar daño o lesión del ADN
y va a detener el ciclo celular y activación de los sensores del solo, bueno, el BH3, ¿no? Que después se lo voy a explicar que es un tipo de sensor. Y el retículo endoplasmático, por ejemplo, va a tener una acumulación de proteínas mal plegadas y va a llevar a la apoptosis. Entonces ya comenzamos con la depresión del ATP. Justo lo que veíamos, por ejemplo, en el riñón, ¿no? Deja de llegar la sangre por un trombo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una disminución de la fosforilación oxidativa porque la mitocondria ya no tiene oxígeno para seguir llevando a cabo la fosforilación oxidativa. Esto va a causar una disminución del ATP y esto nos va a llevar por tres caminos. Esta disminución del ATP va a causar que deje de funcionar la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Recuerdan para qué? Para mantener la homeostasis de los cationes en la célula, ¿no? ¿Esto qué va a permitir? Que ya haya más sodio y calcio dentro de la célula, al igual que agua, y salga más potasio. Porque recuerden, el potasio, el magnesio debe estar dentro y el sodio y el calcio afuera. ¿Eso qué va a causar? Que la célula se hinche, se edematice, porque está entrando agua, están entrando los cationes, el sodio y el calcio. Luego, debido a que ya no va a haber fosforilación oxidativa, la célula aún debe seguir, o, bueno, creando ATP o una ruta metabólica para generar energía. Entonces, al no tener el oxígeno disponible, va a llevar por la glucosis anaerobia. Esto que va a causar que haya menos glucógeno, que aumente el ácido láctico y que disminuya el pH. El pH, por ejemplo, que disminuya va a causar que encontremos grupos de cromatina nuclear. Y por último, la disminución del ATP va a causar el desprendimiento de ribosomas. El desprendimiento de los ribosomas va a causar que haya una menor síntesis de proteína. Los ribosomas están en el retículo endoplasmático rugoso, se desprenden y ya no va a haber más proteínas. ¿Entendieron hasta acá, no? Háganme con su dedo así porque los veo. Ok. Luego vamos a tener la lesión y disfunción mitocondrial. Eso se va a dar cuando la mitocondria no funciona adecuadamente. Entonces, por ejemplo, por menor aporte de oxígeno o toxinas o radiación. ¿Qué es lo que va a causar? Una menor generación de ATP, una mayor producción de especies reactivas de oxígeno y alteración celular múltiple. Lo que ya hemos visto, ¿no? Que no funciona bien la célula, no funciona la fosforilación oxidativa, menos ATP, más especies reactivas en oxígeno, pero también vamos a tener que van a haber menos señales de supervivencia, lo que va a llevar a daño del ADN y de las proteínas. Va a haber un aumento o un desbalance entre las proteínas proapoptósicas y las proteínas antiapoptósicas. Esto que va a causar una apoptosis, ¿no? Porque si hay más de las que promueven la apoptosis y menos de las que evaden o cancelan, por así decirlo, la apoptosis, se va a dar la apoptosis. Luego, el aflujo de calcio. Como ya hemos visto, si había menos ATP, la bomba sodio-potasio no iba a funcionar correctamente. Esto que iba a llevar a que haya, por ejemplo, un aflujo de calcio o el calcio entre dentro de la célula. ¿Qué va a causar esto? Uno, la activación de las enzimas celulares, es decir, fosfolipasas, proteasas, endonucleasas y ATPasas. ¿Qué va a hacer la fosfolipasa? Lisar los fosfolípidos, ¿no? ¿Qué va a hacer la proteasa? Va a romper proteínas de la membrana y del citoesqueleto. Entonces, si se están dañando los fosfolípidos y la membrana del citoesqueleto, o bueno, la membrana de la célula y el citoesqueleto, va a haber una lesión en toda la célula. Luego, las endonucleasas que van a causar una lesión nuclear y a la vez que va a haber una activación de las ATPasas que van a disminuir la concentración de ATP, a la vez que va a aumentar la permeabilidad transición mitocondrial. Luego, el estrés oxidativo. Ah, y Yari, ¿me puedes decir qué es una especie de reactiva en oxígeno? No me acuerdo, perdón. ¿Qué? No me acuerdo, perdón. Ok, no hay problema. Una especie reactiva en oxígeno es un tipo de radical libre. Los radicales libres que son van a ser producción. Ahorita voy a terminar de explicar a partir de qué se producen. Pero estos radicales libres lo que van a tener es un electrón desapareado en su último orbital. Entonces, este electrón desapareado, ¿qué va a hacer? Intentar aparearse, ¿no? Estar en equilibrio. Y para eso va a intentar
arrancar un electrón de donde sea, tanto en materia orgánica como inorgánica. Y esto va a causar el daño, ¿no? Si algo te está llegando y te está intentando desestabilizar, daña todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se producen estos radicales libres generalmente en el cuerpo? Uno, durante la fosforilación oxidativa. ¿Qué es lo que ocurre? Que primero se reduce el oxígeno y luego se le agregan 4 electrones para que se produzca agua. Sin embargo, este proceso no siempre es al 100% efectivo y termina produciendo radicales libres. Otra fuente de producción de radicales libres es los neutrófilos y los macrófagos a partir de las oxidasas, ¿no? Donde almacenan radicales libres en sus fagosomas para que después al fagocitar un bicho, un microscopio o una bacteria, la destruyan. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Siempre estamos en constante exposición a los radicales libres. Entonces tenemos, por ejemplo, el superóxido, que por la superóxido dismutasa se convierte en peróxido de hidrógeno y posteriormente en radical hidroxilo. Entonces, ¿qué hace la mitocondria siempre? Le presta la glutatión peroxidasa y la catalasa para que se convierta en agua, y así se eliminan los radicales libres, y así no nos hace daño. También tenemos otras fuentes de antirradicales, por así decirlo, o antioxidantes que van a ser la vitamina E, la C, el betacaroteno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que va a llegar un punto en el estrés oxidativo, va a haber tantos radicales libres que no va a dar abasto la cantidad de superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa. Y estos radicales libres van a dañar a las células. Va a haber una peroxidación lipídica, modificación de proteínas y lesión de ADN. Así todo claro, ¿no? Ya, genial. Y por último, lesiones en la membrana. Como hemos visto, por ejemplo, las especies reactivas en oxígeno van a causar una peroxidación lipídica. Si hay una disminución de ATP, va a haber menor síntesis de fosfolípidos y obviamente ya no van a haber tantos fosfolípidos para la membrana. Si aumenta el influjo de calcio citosólico, va a haber activación de fosfolipasas, proteasas, que van a degradar los fosfolípidos y va a haber un daño al citoesqueleto. Todo esto va a conducir a una lesión en la membrana. Y por último, vamos a tener la acumulación de lesiones. Eh, para esto, eh, Flavia, ¿sabes qué es una chaperona? Sí, sí recuerdo, pero no sabría cómo explicarlo. Ya, no te preocupes. Las chaperonas van a ser, por así decirlo, las que maduran a las proteínas y las pliegan correctamente para que éstas funcionen adecuadamente, ¿no? Entonces, tenemos la acumulación de lesiones ante un estrés leve. Las chaperonas van a estar produciendo, ¿no? Las proteínas, pero no siempre van a ser al 100% efectivas y se van a generar proteínas mal plegadas. Entonces, el retículo endoplasmático, ¿qué va a hacer? Va a decir, ya, pucha, estoy sensando estas proteínas mal plegadas. Vamos a incrementar la síntesis de chaperonas para que las maduren correctamente. Vamos a disminuir la síntesis de proteína para que las proteínas ya existentes maduren correctamente. Y por último, vamos a degradar las proteínas que no están bien plegadas. Esto es un mecanismo de defensa, ¿no? Sin embargo, si es que hay un incremento de estas proteínas mal plegadas, como todo en el cuerpo, no va a dar abasto. Entonces va a haber una activación de las proteínas BH3 y activación de las caspasas, que son vías que nos conducen a la apoptosis. ¿Por qué? Porque como estoy diciendo, va a ser un estrés grave, es lo que hemos estado diciendo, que un estrés grave evita o hace que la célula no pueda recuperarse frente a un estrés leve. Y bueno, acá tenemos algunas enfermedades causadas por proteínas mal plegadas, por ejemplo, fibrosis quística es la más importante, hipercolesterolemia, la enfermedad de Tay-Sachs. Luego vamos a tener enfermedades causadas por proteínas mal plegadas que determinan la pérdida de célula inducida por estrés del retículo endoplasmático. La retinitis pigmentaria, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta, por ejemplo, vino en el examen, en el parcial. Luego, enfermedades causadas por proteínas mal plegadas, generado tanto por la pérdida de células inducidas por estrés del retículo endoplasmático como por la deficiencia funcional de la proteína. Y vamos a tener el déficit de alfa-antitripsina.
Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda de los mecanismos de lesión? Ya. Es más que todo entenderlo porque, o sea, parece difícil por cómo vemos el esquema o la imagen, pero si se dan cuenta es todo como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Acá menos fosforilación oxidativa, menos ATP, glucosis anaerobia, disfunción de la bomba de sodio-potasio, desprendimiento de los ribosomas. Acá es lo mismo, ¿no? No funciona correctamente la mitocondria. Va a haber menos ATP y mayor producción de especies reactivas de oxígeno, lo de las señales de supervivencia, que va a haber un desequilibrio, el aflujo de calcio, que acuérdense que el calcio activa las enzimas celulares y ya, eso termina de destruir todo, ¿no? El estrés oxidativo, que daña tanto la capa lipídica, las proteínas, el ADN, la lesión en la membrana, que ya es como un conjunto de todo lo que hemos visto, ¿no? La depresión del ATP, el incremento del calcio citosólico, las especies reactivas de oxígeno y la acumulación de las lesiones, ¿no? Lo de las chaperonas y las proteínas mal plegadas. Con esto pasamos a la apoptosis. La apoptosis, como ya les he dicho, significa desprendimiento. ¿Qué vemos durante la apoptosis? Una reducción del tamaño celular, condensación periférica de la cromatina, orgánulos agregados, bullas en la membrana. Esto es como que la célula se va desprendiendo, los organelos se van como que equipando o moviéndose dentro de especie de vesículas que van a ser los cuerpos apoptósicos. Acá es donde vemos la fragmentación nuclear en los cuerpos apoptósicos. ¿Para qué? Para que la célula en estos pequeños cuerpos pueda ser fagocitada o sea, por los fagocitos de mejor manera. Porque a diferencia de la necrosis, donde en la necrosis todo se libera, todo causa una inflamación, acá es todo ordenado y es el proceso que el cuerpo nos da cuando las células, por ejemplo, están viejas, cuando ya no, se sabe que no se van a poder reparar, para que no cause inflamación y bueno, sea llevada adecuadamente, ¿no? Entonces, como les digo, la apoptosis va a tener un origen fisiológico, pero también un patológico. Fisiológico durante la embriogenia, por ejemplo, el recambio de los tejidos que proliferan, la involución de los tejidos dependiente de hormonas, la disminución del recuento leucocítico al final de las respuestas inmunitarias e inflamatorias, la eliminación de linfocitos autorreactivos y patológico cuando hay daño en el ADN, la acumulación de proteínas mal plegadas y las infecciones. Ahora, tenemos el mecanismo de la apoptosis. Parece difícil porque es bastante texto en una sola imagen, pero en realidad es bastante fácil. Comenzamos con la vía intrínseca. Para esto les tengo que explicar que la mitocondria va a tener una membrana permeable que generalmente está bloqueada ante la salida del citocromo C. O sea, para esto tengamos en cuenta, el citocromo C va a estar dentro de la mitocondria, pero no puede salir. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Entonces, digamos, llega el estímulo que les menciono. Una, la retirada de los factores de crecimiento, ausencia de señales de supervivencia, mal plegamiento de proteínas, daño del ADN por radiación, toxinas y radicales libres. Entonces, esta información le va a llegar a las proteínas solo BH3. Este BH3 va a ser una especie de sensor, va a estar viendo cuando pase eso, ¿no? Entonces, hay una retirada de los factores de crecimiento, el BH3, que es de la familia del BCL2, va a decir, ah, pucha, está pasando esto, y se lo voy a llevar a la familia o a los efectores de la familia del BCL2, el VAX y el VAC. Este VAX y VAC se van a dimerizar para formar un canal en la mitocondria. Ahora que hay un canal en la mitocondria, el citocromo C puede salir sin ningún problema. Eh, este citocromo C va a activar a la caspasa 9, que después esto vamos a verlo en la siguiente o en la semana 3, si no me equivoco, el proceso de las caspasas, pero la caspasa va a activar otras caspasas que va a inducir la activación de enzimas, incluida endonucleasa. También tenemos que tener en cuenta los reguladores BSL2 y BSLX, que van a estar bloqueando a los efectores de la familia BSL2, al VAX y al VAC. Hasta ahí todo claro, ¿no? En la vía intrínseca. Es bastante fácil, es solo entenderlo y ya después se lo aprenden.
Y luego está la vía extrínseca, que es a partir del Fas y el Fas ligando. Entonces, el Fas o CD95, que también lo vimos en inmunología, o también llamado receptor de factor de necrosis tumoral de tipo 1, o se va a acoplar con el Fas ligando. Esto va a causar un entrecruzamiento que va a activar a la caspasa 8. Y esto a las caspasas distales, degradación de las proteínas del citoesqueleto y a lo que hemos visto, ¿no? El cuerpo apostósico que va a ser fagocitado. ¿Alguna duda acá? Ya. Eso es todo lo que tenemos que ver con la apoptosis. Ah, Marcela, ¿qué caspasa activa la vía extrínseca y qué caspasa activa la vía intrínseca? La intrínseca no estoy segura, pero la extrínseca no es la 8, creo. Sí, la intrínseca es la 9 y la extrínseca es la 8. Está bien. Ya. Al igual que necrosis y apoptosis, también vamos a tener otros mecanismos de... No, no es exactamente apoptosis, pero van a ser parecidos, ¿no? Primero tenemos la necroptosis, que va a estar relacionada a la ligadura del TNFR1 y por proteínas que se encuentran en los virus de ARN y ADN. Lo especial de la necroptosis es que va a ser independiente la caspasa. Acuérdense, la apoptosis es dependiente caspasa y necroptosis independiente caspasa, porque va a depender del complejo RIPK1 y RIPK3. Va a estar relacionado con qué? Con hepatitis aguda, lesiones por isquemia, hiperfusión y enfermedades neurodegenerativas. Luego vamos a tener la piroptosis que se va a dar en células infectadas por microbios. Implica la activación de la caspasa 1 que junto a otras caspasas va a llevar a la muerte a través de la liberación de mediadores inflamatorios. Luego, la ferroptosis, que va a llevar a la vía de muerte celular dependiente del hierro o activas o especies reactivas de oxígeno a través de la peroxidación de lípidos no controlada. Es lo que estábamos viendo antes, ¿no? Había un aumento de los radicales libres y esto causaba la peroxidación de lípidos. Y por último, la autofagia, que es una situación de estrés celular producida por falta de nutrientes, originando que se activen genes de la autofagia. Estos son los genes ATG. Estos genes ATG van a iniciar la formación de vesículas con orgánulos celulares que se van a fusionar con los lisosomas y se digieren. Esto aporta nutrientes a la célula. Entonces, acá básicamente es como que la célula detecta que le faltan nutrientes y por ende agarra y, no sé, tiene un par de orgánulos que dice, a estos me sobran, los mete en vesículas y los lleva a su lisosoma donde los degrada para tener más nutrientes. Hasta ahí todo claro, ¿verdad, chicos? Ya, perfecto. Luego, ay, ya, ahí viene otra preguntita, ya la han visto. Luego vamos a ver los depósitos irregulares. ¿Qué es lo que pasa con alguna de estas células que llegan a tener depósitos por distintas situaciones y estos depósitos van a terminar dañando a la célula, ¿no? Por ejemplo, en un metabolismo normal vamos a llevar de una célula normal a un hígado graso, porque no va a haber el correcto transporte de estos ácidos grasos y van a permanecer en la célula. Luego, un defecto en el plegamiento y en el transporte de las proteínas va a ser que haya una acumulación anómala de proteínas dentro de la célula. Tercero, la ausencia de una enzima va a causar que haya un depósito dentro de la célula, porque acuérdense, ¿no? La enzima es la que cataliza la reacción y si no se da esta catálisis, por así decirlo, tanto el sustrato no va a llegar a ser producto y va a permanecer en la célula. Y por último, la ingestión de materiales no digeribles, como, no sé, alguna toxina o algo que la célula no pueda eliminar. Esos tipos de acumulaciones van a ser las intracelulares, ¿no? El cambio graso, acumulación de triglicéridos en las células hepáticas, por ejemplo, donde se muestra una lesión celular reversible. Los depósitos de colesterol en los macrófagos y en las células musculares, o por ejemplo en la pared de las arterias, en la aterosclerosis. Luego, el depósito de proteínas que son reabsorbidas en los túbulos renales o las inmunoglobulinas en las células plasmáticas.
el depósito de glucógeno en los macrófagos de pacientes con defectos de las enzimas lisosómicas que metabolizan el glucógeno, ¿no? Ahí tenemos una enfermedad, el tesaurismosis de glucógeno, y el depósito de pigmentos típicamente indigestibles como carbón, lipofucsina. La lipofucsina se da por la peroxidación de lípidos y el hierro por hemosiderosis o hemorragia reciente. Ahora, ¿cómo diferenciamos los depósitos, no? El gránulo de lipofucsina va a ser un grumo de dorado dentro del citoplasma de la célula, por ejemplo, la célula cardíaca. Y el gránulo de hemosiderina van a ser grumos color pardo oscuro y de color azul al usar el azul de Prusia. Entonces, según esta imagen, Hilary, ¿qué tipo de tejido es este? El superior izquierdo. ¿Como que de qué órgano? Sí, ¿Músculo? sí. Más específicamente de dónde. No sé. Ya, es del corazón, pero ahí se ven una especie de gránulos color dorado. ¿De qué son esos gránulos? De lipococina. Sí, exacto, lipofucsina. Y Flavia, acá abajo es tejido hepático y se ven unas manchas de color parduzco. ¿Qué manchas son? ¿Qué gránulos? Hemosiderina. Ajá. ¿Y por qué en la imagen de al lado se ven de color azul? ¿Será otra coloración? Ay, no sé. Perdón. Sí, sí, justamente, o sea, es lo que les dije, ¿no? Tienen un grumo color pardo oscuro que se presenta de color azul al usar el azul de Prusia. También les hago este tipo de preguntas porque, por ejemplo, mi doctora de seminario me solía preguntar bastante sobre estas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de tejido es este? ¿Cuál es la coloración? Y también en práctica, aunque en práctica las preguntas no llegan a ser de este tipo, plan de identificar el tejido y esas cosas de vez en cuando sirve, ¿no? Porque había mi doctora, por ejemplo, también de práctica, cuando hacía sus pasitos, solía hacer preguntas de este tipo, como las que les estoy haciendo, para que vayan practicando un poco. Luego, ya estamos, pero ya falta poco para terminar, chicos. Este tema es bastante corto. Vamos a tener la calcificación patológica. ¿Qué significa calcificación? Que va a haber depósitos de calcio. Acá vamos a tener dos tipos, la distrófica y la metastásica. ¿Qué significa la distrófica? Que se va a dar en zonas de lesión. Y la metastásica se va a dar en tejido normal por hipercalcemia. Am, acá a la derecha podemos observar la imagen que está más hacia la derecha es la imagen de una arteria. Y este tipo, ah, Marcela, ¿qué tipo va a ser? De un toque que se apaga mi computadora. Ok. Y haría entonces, si vemos una arteria que tiene calcificación, ¿qué tipo de calcificación es? ¿Distrófica o metastásica? ¿Qué? Hipercalcemia. ¿Es de metastásica? Exacto, porque una arteria no debería tener, ¿no? En la imagen de la izquierda, Flavia, ¿es distrófica o metastásica? En la que tiene el halo, ¿no? Sí, esa mancha al medio. Sí. Yo diría distrófica, Sí, pero no. justamente Sí. es distrófica porque si vemos alrededor también de la mancha vamos a ver componentes inmunes, células inmunes, entonces probablemente estamos hablando de una lesión, ¿no? Y justo es lo que pasa, distrófica, calcio en zona de lesión, metastásica en tejido normal por causas fisiológicas o por patológicas en todo caso, ¿no? Porque una hipercalcemia no va a ser solo fisiológica, va a ser patológica. No es específicamente por hipercalcemia. Hipercalcemia es una de las causas, puede haber otras, pero es la presencia de calcio en un lugar que no debería ser. Y es lo que vemos acá en la diferencia entre distrófica y metastásica, ¿no?
distrófica, el calcio, el metabolismo del calcio va a ser normal, los niveles del calcio sérico van a ser normal, la reversibilidad va a ser irreversible. Las causas van a tener necrosis, trombosis, hematomas, heridas, ateromas. Y la patogénesis vamos a tener un incremento de la unión de fosfatos con el tejido necrótico, ¿no? Que va a llevar a la formación de precipitados de calcio. Diferencia de lo metastásico, que la definición van a ser depósitos de calcio en tejidos normales, el metabolismo del calcio va a estar alterado, los niveles de calcio sérico lo vamos a tener alto, ¿no? Lo que les digo, la hipercalcemia, y va a ser reversible con la corrección del desorden metabólico. Y por último, chicos, vamos a tener el envejecimiento celular. El envejecimiento celular va a ser por varias razones. Uno, agresiones ambientales metabólicas, el acortamiento de los telómeros, la alteración de la homeostasis de las proteínas, las vías de transmisión de señales y la inflamación persistente de bajo nivel. Uno, agresión ambiental y metabólicas. Vamos a tener la aparición de las especies reactivas de oxígeno que van a causar la acumulación de mutaciones en el ADN y posteriormente una reparación defectuosa del ADN. Ahora, Hilary, las especies reactivas en oxígeno, ¿qué son y qué pueden causar a nivel celular? Eso. Sí, Sí. Era un radical. ajá, un Un radical radical libre. libre. ¿Y qué es un radical libre? Mm, no sé. Ya, no te preocupes. Un radical libre va a ser una, una partícula, una molécula que va a tener un electrón desapareado en su último orbital. Acuérdate el ejemplo que les di, ¿no? Que este electrón, como va a estar desapareado, va a intentar arrancar otro electrón de donde sea. Y por último, estos radicales libres, esas especies reactivas de oxígeno, ¿qué podían causar en la célula? Mm, Ya, no sé. No lo tengo. no hay problema, no hay problema. Es que es bastante y justo por eso les pregunto para que lo vayan asimilando poco a poco porque verlo todo de una sola es bastante, ¿no? Entonces, por acá justo es lo que les mostraba, ¿no? El estrés oxidativo, ¿a qué nos lleva? A una peroxidación lipídica, es decir, una lesión en la membrana, modificación de las proteínas a partir de la rotura, el mal plegamiento y una lesión del ADN, o sea, mutaciones y ruptura de las cadenas, ¿no? Acuérdense que el estrés oxidativo está presente siempre en el cuerpo, sin embargo, se suele controlar a partir de la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa. Les repito estos tres porque sí son importantes, los han preguntado. Estos van a convertir estos radicales libres a partir del peróxido de hidrógeno en agua para que ya no hagan daño. Pero cuando no se controla, ya están los efectos que ya les mencioné, ¿no? Ujú. Ya. Flavia, ¿qué eran las chaperonas y qué ocurría cuando había un mal plegamiento de proteínas? Ya, las chaperonas ahora sí eran las que estabilizaban para que las proteínas estén bien plegadas. Entonces, si no estaban bien plegadas, ocurría lo que era el proceso para eliminar a las células, porque tenían fallas en lo que es el ADN, ya que no había un buen plegamiento de proteínas. Sí, exactamente. Más que estabilizar, la chaperona lo madura. Cuidado con un poco con los términos porque también eso suelen hacer en los exámenes. Ponen un término que no es y ya no es la pregunta correcta, ¿no? O la respuesta correcta. Y si justamente cuando hay suficiente o cuando la célula aún puede corregir este proceso, lo que va a hacer es aumentar las chaperonas, disminuir la síntesis de proteínas y aumentar la degradación de proteínas. Pero cuando ya las chaperonas no pueden corregir, nos va a llevar por la apoptosis. Ahora, Marcela,
¿Cuál es la diferencia entre la vía extrínseca e intrínseca de la apoptosis? Perdón. Em, por ejemplo, el de mesos caspasas, que uno es Ujú. 8, uno es 9. em, ¿Y cómo también, se, claro, cómo se originaba cada uno? O sea, la vía extrínseca a partir de qué tenía el origen y la vía intrínseca. No digo las causas, pero ¿qué, qué estructuras, por ejemplo, estaban relacionadas? Dime de la extrínseca porque de la intrínseca son varias y es medio difícil acordarse. sí, no, de la intrínseca no me acuerdo, y de la extrínseca, em, no estoy segura, pero no era algo de los factores de, de TNF, de necrosis tumoral. Sí, justamente extrínseco es el Fas y el Fas ligando, o el Fas conocido como CD95 o factor de necrosis tumoral tipo 1, y a quien se acopla el Fas ligando. Ahora, la vía mitocondrial intrínseca, acuérdense, el sensor va a ser el BH3, los efectores van a ser el VAX y el BAC, que van a causar o bueno, van a formar un dímero que se va a insertar o va a formar un canal en la mitocondria. ¿Y por qué formaban un canal en la mitocondria, Hilary? Para entrar a la vía extrínseca. No, no, O sea, no sé. claro, o sea, como les mencionaba, el citocromo C está dentro de la mitocondria, pero no sale porque está controlado a partir del BSL2 y el BSLX. Entonces, al acudir los efectores de la familia, el VAX y el VAC, forman un dímero que se inserta en la mitocondria y así el citocromo C puede salir y activar a la caspasa 9. ¿Entendiste? Ya, ok, genial. Y ya, luego la caspasa 9 y la caspasa 8. Luego, otra pregunta, a ver, Flavia, ¿qué tipos de necrosis existía? Son seis. Sí, necroptosis que mencionaste, es independiente de caspasa. También estaba la piroptosis, Ujú. y la que otra que me acuerdo es la ferroptosis. Ay, no me Ok, acuerdo. está bien, pero me refería más a la necrosis tipo la coagulativa, esas. ¿Te acuerdas de Ah, esas? ya. Sí, sí, Ajá, la coagulativa, la fibrinoide, la gaseosa y la de grasa, creo que era. ajá. Ya, son seis, pero está bien, te has acordado de bastantes. Están acá: coagulativa, la licuefacción, la gangrenosa, la gaseosa, la grasa y la fibrinoide. Acuérdense más que todo del aspecto de cada una. Coagulativa, las células eosinofílicas anucleadas. Licuefacción, el líquido viscoso, ¿no? Amarillento si es pus. La gangrenosa, tenemos que es coagulativa más licuefacción. Acá he puesto gangrenosa más coagulativa, me he equivocado. Es coagulativa más licuefacción. El ejemplo de eso era el pie diabético, ¿no? El pie diabético que comenzaba como coagulativa, porque no le llegaba sangre, posteriormente, por una infección bacteriana, licuefacción. Luego, necrosis gaseosa en la tuberculosis, la necrosis grasa, por lo que se liberaban las enzimas y causaban la licuefacción, la saponificación, y la necrosis fibrinoide, ¿no? Los depósitos. Eh, Marcela, mencióname los tipos de adaptación de la célula. Uno es la hiperplasia, me parece, Sí, eh, la hipertrofia, ajá, la atrofia, ajá, y no me acuerdo más. ya, está bien. También acá tenemos hipertrofia, la célula crece y en tejidos que no pueden dividirse, la hiperplasia, donde el número de células aumenta, la atrofia, donde disminuye tanto el tamaño celular como el número de células, la metaplasia, donde cambia el tipo de célula, acuérdese el esófago de Barrett, eso también ha venido, y la displasia, ¿no? Pero en la displasia es premaligna porque hay un cambio total en la célula, a diferencia de la metaplasia. En la metaplasia solo cambia el fenotipo, la expresión. En cambio, en la displasia hay un cambio total de las células.
Ya está ahí todo bien. Hay que preguntarles acá, de acá, de acá. Ya, entonces seguimos con lo del envejecimiento celular. Luego, la cortación de los telómeros. Algo que existe van a ser las telomerasas, porque los telómeros van a ser una especie de reloj biológico, porque van a ir acortando o, por así decirlo, evitando que la cadena de ADN se desenrolle y por eso mismo va a llegar un punto en el que la cadena ya no va a poder seguir replicándose, ¿no? Sin embargo, existen las telomerasas que lo que hacen es revertir este efecto e incluso se estudia formas de revertir el envejecimiento a partir de las telomerasas, ¿no? Entonces, un acortamiento de los telómeros, menor replicación celular y pérdida celular. Luego, alteración de la homeostasis de las proteínas, donde va a haber una menor cantidad de proteínas sanas y mayor cantidad de proteínas dañadas, ¿no? Y va a disminuir la función celular. Luego, las vías de transmisión de señales, una disminución del TOR y de transmisión de señales por IGF e insulina, que van a alterar la transcripción y disminución de la función celular. Y también la inflamación persistente de bajo nivel, ¿no? Que va a causar enfermedades crónicas como aterosclerosis, diabetes y de tipo 2. Eso es todo, chicos. No sé si alguna tenga alguna duda de cualquier cosa, no hay ningún problema con responderlo. O algo que no hayan entendido al 100% o no puedan recordar. El cromo C activa la caspasa 9, dijiste. Sí. O ya. Y eh, después esta activa al CD9, CD95, al FAS. no, no, no. El FAS o FAS ligando, vamos a la imagen de nuevo. El FAS es la vía extrínseca. O sea, otra célula le dice la célula de la derecha le dice a la célula de izquierda, te tienes que morir por X razón. Y para eso le manda el FAS ligando que se acopla al FAS. Y esa es la vía extrínseca, porque fuera de la célula le está mandando la orden. En cambio, la vía intrínseca va a ser a partir de la mitocondria, porque la mitocondria, a partir del BH3, que es su sensor, ha decidido que no, que ya no vale la pena vivir. Y acuérdese, el citocromo C está dentro de la mitocondria hasta que llega los efectores, ¿no? El BCL, el BAX y el BAC, que van a causar que el citocromo pueda salir de la mitocondria. Aparte de eso, ¿alguna otra duda? Ya. Entonces, chicas, les mando el pretest, el posttest, perdón. Y en el posttest un 20 todas. Voy a dejar de grabar. Ya, chicas, les envié el link del posttest. Me avisan si se puede abrir. Y ya, eso sería todo por hoy. Nos vemos el jueves con el siguiente tema. Ya les voy pasando. Si necesitan algo, me escriben por el grupo o al privado. Bye, chicas.